¿Qué se siente ser rechazado? Creo que se siente como que no encajarás nunca. Eh, Aquellos que han sido rechazados o que hemos sido rechazados en algún momento, sentimos como si estuviéramos en una habitación donde todo parece tener un lugar, todos tienen una silla menos tú. Se siente como si tú hablaras y que nadie escucha, como que tú amas, pero no eres elegido o elegida. Y sabes, el rechazo no siempre empieza en la adultez. A veces comienza antes de que tengamos una memoria. Hay rechazos que empiezan en la concepción, cuando tú no fuiste planeado, cuando fuiste aparentemente un error, cuando la llegada tuya generó conflictos en vez de celebraciones dentro de tu hogar. Hay rechazos que comienzan en el vientre, embarazos llenos de estrés, abandono, miedo, madres que lloraban mientras estaban gestándote, padres que no querían asumir la responsabilidad. Y aunque tú no lo recuerdas conscientemente, el cuerpo sí lo registra. Hay rechazos que vienen en el momento del nacimiento, porque de pronto no hubo un abrazo cálido, hubo de pronto una distancia emocional, creciste sintiendo que tenías que ganarte el amor de las personas, la aprobación de las personas. Aún el rechazo se puede experimentar en la niñez, cuando en tu hogar hubo comparaciones. Te decían tu hermano es mejor, tu primo es mejor, es que tú eres muy llorón, eres muy sensible, es que tú siempre haces todo mal. Y el niño que va creciendo empieza a interpretar, no soy suficiente, no encajo en este lugar. En la adolescencia, el rechazo comienza a verse o a experimentarse a través del bullying, la exclusión, tu primer amor que no fue correspondido, la traición de amistades, que empiezan a formar una narrativa interna donde constantemente hay una voz que te dice, siempre me van a dejar. En la juventud, con relaciones que terminaron abruptamente, oportunidades laborales donde no te eligieron, ministerios donde te apagaron, espacios donde eras reemplazado. Y aún en la adultez, a través de los divorcios, despidos, reemplazos en el liderazgo, hijos que se alejaron, sociedades que te traicionaron. Puede que en este momento estés experimentando la soledad, esa sensación de invisibilidad, ese sentir que ya no eres necesario. Porque el rechazo cambia de forma, pero la sensación es la misma. No soy elegido, no soy visto, no soy suficiente. Y cuando esto se repite en cada etapa de la vida, se convierte en un ciclo. Un ciclo invisible donde tú empiezas a sabotear relaciones antes de que te dejen. Te vas antes de que te saquen. No aplicas a oportunidades porque seguro no te van a elegir. Toleras el menosprecio porque es lo que siempre te ha pasado. Y ahí el rechazo deja de ser un evento para convertirse en tu identidad. La pregunta que quiero hacerte en este momento es, ¿por qué no has salido de ese ciclo de rechazo? Cuando el rechazo no se procesa, se internaliza. Y al momento de internalizarse, dejas de pensar, me rechazaron, y empiezas a pensar, soy rechazable. Dejas de pensar, me desecharon, y empiezas a decir, soy desechable. Y sabes, eso como lo tienes tan internalizado, empiezas a cambiar cómo caminas, cómo hablas, cómo lideras, cómo amas. Y puede que en este momento tú no necesites una charla de motivación, sino lo que necesitas es sanar la raíz. Todo rechazo puede ser redimido por Dios. Y quiero que juntos estudiemos la palabra de Dios en libro de Samuel, capítulo 19. Y vamos a encontrar la historia de David. David fue rechazado muchas veces. Su familia lo rechazó, su líder lo rechazó,
El sistema lo rechazó, pero nunca permitió que el rechazo definiera su identidad. Dios no permite el rechazo para destruirte, lo permite para separarte del sistema que no soporta tu llamado. Te lo repito. Dios no permite que el rechazo llegue a tu vida para destruirte. Permite el rechazo en tu vida para separarte de ese sistema que no soporta tu llamado. Primero libro de Samuel, capítulo 19, dice lo siguiente. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecaras contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Jehová que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con un gran estrago y huyendo delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza en la mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared. Pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana, mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana y se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo, tráiganmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra en su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no yo te mataré. Huyó pues David y escapó, y vino Samuel en Rama, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot de Rama. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí que está Nayón en Rama. Y fue a Nayón en Rama, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayón en Rama. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, también Saúl entre los profetas. Esta historia nos enseña el vivir escondiéndose por la causa del rechazo. Si tú has vivido una vida marcada por el rechazo, este mensaje es para ti. Si siente que tú siempre eres reemplazable, este mensaje es para ti. Si el sistema te descartó, pero tu corazón todavía siente que hay más, este mensaje es para ti. Dios permite que el sistema te deseche en algunas oportunidades. Y el desierto, que es el tema que hemos estado hablando esta semana, se convierte en la escuela de los reyes. El rechazo no es una emoción superficial.
El rechazo activa en nuestro cerebro las mismas áreas que el dolor físico. Estudios de neurociencia muestran que cuando una persona es rechazada, se activa una parte del cerebro que se llama la corteza cingulada, y es esa misma zona que responde cuando alguien sufre una herida corporal. Es decir, tu cerebro no distingue mucho entre que te rompan el corazón o que te rompan un hueso. Tu cerebro interpreta el mismo dolor físico que el dolor emocional. Por eso el rechazo duele tanto, porque el rechazo no es una debilidad, no es que tú seas muy vulnerable, que tú seas muy sensible, no. El rechazo biológicamente funciona en nuestro cerebro como un dolor intenso. Y cuando el rechazo es repetido en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, en la vejez, se crea en nuestro cerebro una psicología que se llama esquema de abandono. ¿Sabes? Ese esquema, si no es tratado, se convierte en un filtro y todo lo empiezas a interpretar desde ese esquema de abandono. Si tú escribes un mensaje por WhatsApp y no te responden rápidamente, tu cerebro lo interpreta como seguro ya no me quieren, seguro ya me olvidaron. Si alguien se distancia por un tiempo, tu cerebro interpreta diciendo seguro hice algo malo, por eso se están yendo, por eso se están apartando. Si alguien llega a corregirte, a llamarte la atención, tu cerebro lo interpreta diciendo, seguro me van a reemplazar, me van a echar, me van a sacar, ya no me quieren en este lugar, porque el sistema nervioso entra en algo que se llama la hipervigilancia. La hipervigilancia es que constantemente tiene las alertas, las alarmas de tu cerebro prendidas, esperando el próximo abandono. ¿Sabes? El error que cometemos cuando estamos en hipervigilancia por el rechazo es creer que nos hace falta fe. Y no, no significa que sientas eso, que te está faltando fe. Lo que significa es que tienes una herida que no has procesado. Y cuando esa herida no es procesada, cuando esa herida no se sana, aparecen dos respuestas extremas. La primera se conoce como el apego ansioso. Y el apego ansioso es cuando tú te aferras a personas y posiciones por miedo a perderlas. Y buscas constantemente que esa persona o ese lugar esté contigo porque te apegaste, te aferraste. No te importa si te tratan mal, no te importa si te golpean, no te importa si te insultan, no te importa si no te pagan lo que deberían pagarte, no te importa si te están destruyendo y te están humillando. El apego ansioso hace que tú no quieras soltarlo porque te da miedo perder lo único, entre comillas, que tienes. Pero el otro extremo es el apego evitativo. Y hay personas que tienen esto como respuesta de tanto rechazo en su vida que tú te desconectas antes de que te vayan a rechazar. Te aíslas, te autosaboteas, renuncias a trabajos, renuncias a relaciones, te apartas de tu familia, te apartas de tus hijos antes de que te vayan a rechazar. Porque tu cerebro dice, yo no soporto más este dolor. No lo soportaría. ¿Sabes? Algunas personas no solamente han sido víctimas del rechazo, porque cuando yo aprendí a crecer en el rechazo, cuando mi cerebro empezó a generar una forma de aferrarme a las cosas, ya sea evitándolas o ya sea pegándome aún más, puede que yo también lo esté reproduciendo. Puede que yo inconscientemente o conscientemente también puede pasar, yo rechace a aquellas personas que brillan más que yo. Así como Saúl lo hizo, porque Saúl ya era una persona que vivía con el rechazo constantemente de su niñez y lo estaba interpretando con el rechazo que le tuvo a Saúl, porque Saúl, perdón, a David, porque Saúl no quería perder lo único que él tenía. Hay padres que son heridos y rechazan emocionalmente a su hijo, a su hija. Hay líderes que son inseguros y apagan aquellas voces que empiezan a emerger.
Sabes, el rechazo que no se sana se convierte en una cultura. Y hay países en los que esa cultura se evidencia constantemente. Puede que tú en este momento digas, es que yo no sé por qué ese jefe me trata como me trata. Es porque no entiendo por qué entre yo más hago, parece que menos hiciera. Todo está mal, todo sale mal. Puede que tú en este momento digas, yo no sé por qué mi mamá siempre me critica, siempre me juzga. Si hago esto, mi mamá me rechaza. Si hago esto, mi mamá me dice que no sirve. No entiendo. Porque están repitiendo un ciclo que recibieron de rechazo, están dando rechazo. Y necesitamos romper ese ciclo. Necesitamos salir de ese bucle. Necesitamos eliminar ese ciclo de rechazo porque lo que el enemigo quiere es que nosotros vivamos en una sociedad donde empezamos a hablar de los desechables, donde empezamos a descartar, donde empezamos a eliminar, donde empezamos a usar las personas y cuando ya no nos sirven, entonces arrugamos el papel, pero en este caso arrugamos el corazón de la persona y lo botamos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué cuando haces lo correcto, el sistema te ataca? Yo creo que David se preguntaba lo mismo. ¿Por qué si estoy haciendo lo correcto? Yo no estoy haciendo nada malo. ¿Por qué cuando tú eres leal, te persiguen? ¿Por qué cuando produces resultados te quieren apagar? Y ahí en primera del libro de Samuel encontramos un hombre que estaba haciendo todo bien, pero aún así fue perseguido por el mismo sistema que estaba aplaudiendo lo que estaba haciendo. David mató a Goliat. David trajo victoria a Israel. David servía fielmente al rey y aún así fue declarado enemigo. ¿Sabes? Dios permite que el sistema te deseche porque tu destino no cabe en estructuras que no evolucionaron contigo. Te lo repito. Dios va a permitir que el sistema te deseche porque tu destino no cabe en las estructuras que no evolucionaron contigo. La palabra de Dios nos enseña que Jesús es el que abre puertas y cierra puertas. La palabra de Dios nos enseña que Dios es el que quita y el que pone reyes. Entonces, si la palabra nos está enseñando esto, en muchas ocasiones Dios necesita cerrar algunas puertas para empezar a canalizarte y a que empieces a caminar por la senda y el camino que Él quiere y Él te está guiando a caminar. ¿Qué puertas te cerraron? ¿Qué personas te desecharon? ¿Quiénes comenzaron a decir o a insinuar con sus actitudes que ya tú no cabes, que ya tú no eres? ¿Cuántas veces te has sentido atacado o atacada por la forma en la que tú hablas, la que piensas? Y tú sabes que es correcto. Y tú has ido a la palabra de Dios y tú has ido a Dios y Dios mismo te ha mostrado que estás en lo correcto. Saúl era rey. David había sido ungido por el profeta Samuel en el capítulo 16 para ser rey, pero aún no ocupaba el trono. Dios ya lo había llamado a ser rey, pero aún el sistema lo trataba como un empleado. Mira lo que dice el versículo 1 y 2. Habló Saúl a Jonathan su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonathan, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte. Observa la contradicción. David, un hombre que servía fielmente, ahora tenía que esconderse. El héroe nacional ahora tenía que ser fugitivo. Y en el versículo 10 vemos que Saúl procura matar a David lanzándole una lanza, pero él se apartó. Saúl intentó matar a David mientras David estaba tocando el arpa. Y esto es muy simbólico y muy profundo, porque David no estaba haciendo nada malo. David no estaba en ese momento haciendo algo que iba en contra del reino. David estaba haciendo lo correcto.
David estaba ministrando y el sistema lo atacó. David estaba sirviendo y el sistema lo persiguió. ¿Por qué Dios no detuvo ese ataque? ¿Por qué Dios no hizo que cambiara la historia? ¿Por qué Dios permitió que siguiera avanzando Saúl en el reinado? ¿Sabes? Aunque el rechazo duele, aunque el rechazo es algo que nuestro cerebro interpreta de la manera equivocada en muchas ocasiones, Dios siempre va a usar todo para nuestro bien. Y en este caso, el rechazo es una herramienta de formación. Dios siempre, o no siempre más bien, te va a librar del rechazo. Muchas veces Dios lo va a usar. Y el sistema rechaza lo que no puede controlar. Saúl, en este capítulo, representa un liderazgo inseguro. Saúl representa un sistema que tenía miedo. Saúl representa una estructura que no soporta la competencia. Hay sistemas laborales que te descartan cuando creen que tú vas a crecer más que ellos. Hay personas que te van a pagar porque tu voz les incomoda. Hay familias que te van a criticar cuando tú empiezas a evolucionar. Y mira el contexto, en muchos hogares y en muchas familias, aquel hijo que empieza a crecer, que empieza a tener un cargo, que tiene un trabajo, que tiene estudios, la misma familia lo rechaza. Porque este hijo empezó a evolucionar más que todo lo que siempre se había vivido, porque el rechazo no significa que tú estés mal, el rechazo significa que tú estás superando el entorno en el que estás. Que el sistema no está desechando tu valor. El sistema está revelando que tiene un límite que no ha podido llegar, pero tú sí lo estás consiguiendo. Aquí vemos que Saúl quería matar a David. Y el verbo usado para matar, en este contexto, implica una intención persistente. No fue un impulso, fue una decisión que Saúl tomó como una estructura, porque Saúl no estaba enojado un día. Saúl representaba un liderazgo que estaba en decadencia. Saúl representaba algo que Dios quería cambiar de profundidad. Y David no fue rechazado por su error. David fue rechazado porque el que iba a ocupar ese trono era él. ¿Sabes? Cuando el aceite cambia de cabeza, el trono empieza a incomodarse. David ya había sido ungido en lo secreto, pero Saúl estaba ocupando el cargo de David en público. Cuando Dios te unge en lo secreto, el sistema empieza a sospecharlo antes que tú. El rechazo es la evidencia de que la unción es real. Si el sistema te está percibiendo como una amenaza, el sistema está percibiendo tu potencial. ¿Sabes? Dios necesitaba mover a David del lugar en el que estaba ocupando para llevarlo al desierto y formarlo para lo que le iba a dar, para el lugar que iba a ocupar, para el trono que iba a ocupar. Y mientras David siguiera perdiendo el tiempo en el lugar que se encontraba, aunque estaba haciendo lo bueno, aunque estaba ayudando a muchas personas, aunque estaba cambiando el sistema en general de alguna u otra forma, Dios necesitaba moverlo de ese lugar para llevarlo a la escuela de los reyes. Dios necesitaba moverlo del lugar donde estaba perdiendo el tiempo para que empezara a enfocarse en su estudio, en su crecimiento, en la universidad de Dios, porque el desierto es la universidad que Dios usa y utiliza para cambiar tu carácter, para formar tu carácter, para transformar
transformarte, para llevarte al propósito por el cual Dios te creó a ti. Es decir, en muchas ocasiones Dios te va a sacar de los lugares que te están absorbiendo tu potencial para que tú empieces a ejercer el potencial de la manera correcta, para que no te sigas desperdiciando, para que no sigas perdiendo el tiempo. Dios necesita saber que tú entiendas en este momento, que tú puedas comprender en este momento que Él te creó para muchas cosas más grandes que la que tú mismo estás pensando. Déjame decirte esto en esta mañana o en esta tarde o en esta noche cuando estés escuchando este mensaje. Dios no se equivocó contigo. Dios no se ha equivocado contigo. Dios tiene un llamado contigo y Dios, antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre, ya te conocía, ya te había colocado un llamado, ya te había colocado los talentos, ya te había colocado el don. Dios ya había colocado la unción en tu cabeza, porque Dios necesita que tú empieces a ejercer en lo cual Él te creó, para lo cual Él te creó. Es decir, que si en este instante te estás sintiendo rechazado por alguien, entiéndelo, activa las alarmas, préndelo. Es porque Dios te quiere formar para que crezcas, para que avances, para que madures espiritualmente y para que empieces a desarrollar todo lo que tienes guardado y escondido que aún no lo has podido ejercer. ¿Sabes? Habemos personas que somos un poquito tercas y nos cuesta entender por qué las situaciones están pasando. Y nos aislamos y lloramos y criticamos y peleamos y decimos, es que otra vez me rechazaron, es que otra vez me dieron la espalda, es que otra vez me traicionaron, es que prefirieron y escogieron a otra persona antes que a mí, es que las amistades se fueron con otro y conmigo no, y me dejaron, me abandonaron. Pero si cambiamos la narrativa y nos damos cuenta que esto es formación, que muchas veces Dios va a tener que sacudir el árbol, no para destruirlo, sino para que el fruto podrido se caiga. En ese momento empezamos a confiar en que lo que Dios está haciendo con nosotros tiene un propósito. Hombre que estás escuchando esto, mujer que estás escuchando esto, Dios tiene un propósito contigo y necesita sacudir las ramas. Necesita quitar de tu vida las personas que te están estancando. Necesita quitar de tu vida las personas que están absorbiendo tu energía. Necesita quitar de tu vida a aquellas personas que en algún momento te fueron piedra de tropiezo y tú no te has dado cuenta. Dios necesita que tú entres en este desierto, porque es el lugar donde vas a ser preparado para ejercer lo cual Dios te creó. David huyó, David se escondió, David perdió la estabilidad. No fue fácil para David, o sea, David deja su familia, deja su hogar, deja su casa para vivir en el palacio. Tenía una posición, el rey era su amigo, entre comillas. El rey hablaba con él, se reía con él. Dice que David tocaba el arpa para que el rey pudiera dormir. Pero sabes, en medio de todo este caos, donde el mismo rey que alguna vez le extendió la mano, ahora la estaba extendiendo para matarlo, era necesario que David entrara en el desierto. Porque en ese desierto David aprendió a depender de Dios y no del aplauso de los demás. David aprendió en el desierto a liderar aunque no tuviera títulos, a traer a seguidores no por la posición, sino por su carácter. ¿Sabes? En 1 Samuel capítulo 22, que es la continuación del proceso, se le unieron a él los endeudados, los afligidos y los amargados. El sistema lo desechó, pero Dios le dio su propio equipo. Quiero que escuches esto directamente y lo guardes en tu corazón. Si te sacaron de un lugar, no significa que tú perdiste la influencia. Tal vez estás en una transición hacia un propio ecosistema.
Tengo muchísimos casos, ejemplos de personas que las echaron sin justa causa del trabajo que tenían. Eran los grandes empleados, llevaban tiempo trabajando, los mejores resultados y de un momento para otro avanzaste en edad y ya no serviste. Es que usted ya está muy viejo para esto, necesitamos jóvenes que tengan energía. Gracias por su servicio, pero hasta ahora le continuamos, hasta hoy, hasta este año le continuamos el contrato. Sí, tú, pero tantos años que yo serví en esta compañía, tanto tiempo que yo trabajé en este lugar, toda mi vida se la entregué a esta empresa para que creciera y ahora ya no tengo nada, ni siquiera una pensión. No significa que perdiste, significa que Dios te va a llevar hacia tu propio ecosistema. Estas personas que salen aparentemente derrotadas son aquellos empresarios y microempresarios, donde Dios dijo, ahora yo quiero que lo que tú en algún momento sembraste, lo empieces a cosechar ayudando a otros que no tienen trabajo. Recuerda que Dios quiere que nosotros seamos bendecidos para bendecir. Dios no quiere que tú seas el que pide prestado, Dios quiere que tú seas el que presta. Y Dios te puede estar llevando en este momento en una transición para que tú empieces a ser un empresario del reino de Dios, un empresario que tenga las oportunidades laborales que en este momento están tan escasas a nivel nacional. De pronto Dios te sacó del país en el que tú vivías. Tú sientes que el país te desechó, que el país te votó, pero no significa que el país esté en contra tuya. No, significa que Dios te necesita en un nuevo lugar, en un nuevo ecosistema, para que tú empieces a desarrollar los dones que Dios te dio. ¿Sabes? El desierto no significa que Dios te abandonó. El desierto significa que Dios te está dando una nueva dirección en tu vida. Hay personas que fueron líderes y lo rechazaron, pero estos líderes luego levantaron movimientos grandes a nivel nacional, a donde Dios los necesitaba. Personas que salieron de relaciones donde no eran valoradas, pero luego de esto descubrieron su verdadera identidad. El rechazo te obliga a hacerte preguntas profundas y de pronto incómodas. ¿Quién soy si no tengo este cargo? ¿Quién soy si no tengo este título? ¿Quién soy si no tengo esta validación? Si hoy te sientes desechado, no te amargues. Analiza, pregúntate, ¿este sistema en el que estoy o el sistema que me está rechazando está diseñado para mi siguiente nivel? Y al que el rechazo puede doler, también te libera de estructuras que van a limitar tu expansión. David no perdió la identidad cuando perdió el acceso al palacio. David encontró su identidad como rey cuando fue expulsado del palacio. Porque la identidad no depende de la posición, la identidad depende del llamado. Y el llamado no lo administra este sistema, el llamado lo administra Dios. Piensa por un momento en todas las situaciones, eventos a lo largo de tu vida donde te han rechazado. Y ahora míralo desde las gafas de Dios, desde la perspectiva de Dios. ¿Qué fue lo que Dios permitió para que crecieras, para que avanzaras? ¿Qué hizo cuando saliste de ese lugar en tu vida positivamente? Ahora, ¿cómo puedo romper ese ciclo de rechazo? Porque en muchas ocasiones, sí, Dios lo va a usar para que yo crezca. Pero si yo no lo entiendo, si yo no miro desde la perspectiva de Dios, yo lo que voy a hacer es repetir un rechazo y voy a dar rechazo y no voy a entender por qué Dios lo ha permitido en mi vida. Número uno, diferencia lo que fue el evento de tu identidad. Te rechazaron, pero eso no define quién eres tú. David fue perseguido, pero nunca dejó de ser el ungido. Y no confundas
el fui rechazado por soy rechazable. No confundas fui desechado por soy desechable. Tu identidad no puede depender de sistemas inestables. Número 2, regula tu sistema nervioso antes de tomar decisiones. Cuando alguien es rechazado, el cuerpo entra en modo amenaza. Y si tú decides desde la amenaza, vas a reaccionar mal. Si tú vienes con venganza, usted me rechazó, espere y verá, yo también le voy a hacer la misma. No, eso no es lo que Dios está formando en ti. Dios no está diciéndote, ahora tú tienes que ser igual que Él y hacerle lo mismo y hacerle doler y que sufra y que se dé cuenta lo que significa sentirse así. No, para, no reacciones desde el modo amenaza. Respira, ora, camina, escribe. No tomes decisiones permanentes desde las emociones temporales. David huyó, sí, pero nunca tomó venganza. Y eso significa madurez emocional. Sí, te sacaron, te echaron, te enviaron al exilio, pero no tomes venganza en tus manos. Recuerda que la venganza es de Dios. Dios no te llamó a que te vengaras, ni a que fueras más malo que ellos, ni a que te levantaras y que sientan y que se den cuenta que se equivocaron, ¿no? Muchas ocasiones no necesitas decir ni una palabra para que la gente se dé cuenta del error que cometió cuando te desechó. No tienes que hacerlo. Dios se va a encargar. Tú lo que tienes que hacer en ese momento es parar, respirar, calmarte. La palabra de Dios nos enseña, quédate quieto y reconoce que yo soy Dios. Para, deja el acelere, deja que Dios sea Dios. Número 3, debes identificar aquellos patrones que son repetitivos. Hazte preguntas incómodas en este momento. ¿Será que soy yo el que siempre elijo personas emocionalmente indisponibles? ¿Será que yo me meto siempre con personas que a la final me hacen daño? ¿Será que yo me estoy uniendo a aquellas arpías, como dice la palabra popular, que en algún momento se van a levantar en mi contra? ¿Será que yo estoy criando cuervos que después me van a sacar los ojos? Como dice también otro dicho popular. Revisa. ¿Será que yo siempre trabajo bajo líderes que son inseguros? ¿Será que siempre me quedo donde no soy valorado? Y a veces es destino, pero a veces es un patrón que tú repites. Y lo que tú no examinas lo vas a volver a repetir. Aquel que no conoce su historia va a tender a repetirla, lamentablemente. Analiza tu historia. Empieza a evaluar los momentos en los que fuiste rechazados, las etapas de tu vida donde fuiste rechazado. ¿Quiénes eran las personas que te rechazaron? ¿Por qué te rechazaron? Conozco personas que dicen, es que, hermano, yo no sé, yo consigo trabajo y a los pocos días me echan. No entiendo. Duro en empresas 2 meses, 3 meses, 6 meses y después me echan. Y yo le pregunto, bueno, ¿en esta empresa en la que tú estás trabajando es una empresa sólida? ¿Es una empresa que llevaba mucho tiempo? ¿Es una empresa que no juegan con los empleados? No, 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 lo que pasa es que yo busco trabajos donde son como amigos, conocidos, personas que están empezando. Claro, si son personas que están empezando, que no son estables, que se van en algún momento a limitar o que tienen miedo, inseguridades, pues te van a sacar. Número 4, es importante sanar la raíz, no solamente las consecuencias. Y sabes, muchas personas intentan sanar el rechazo consiguiendo más validación, consiguiendo más cargos, más reconocimientos. Pero si tu raíz no sana, nada es suficiente. Sanar implica reconocer la herida. Y este es un buen momento para que tú reconozcas y digas, me dolió, me dolió, la verdad me dolió. Cuando tú identificas el dolor, cuando tú lo reconoces, el siguiente paso es perdonar. Me dolió, pero hoy tomo la decisión de perdonar.
Cuando tú haces eso, empieza en tu mente a reescribir una narrativa interna. Y ahí empiezas a construir tu identidad desde la verdad y no desde lo que te hicieron. ¿Sabes? David pasó tiempo en el desierto no solamente huyendo, David permaneció mucho tiempo en el desierto formando su carácter. Y es que el desierto no solamente lo protegió de Saúl, el desierto lo protegió de convertirse en otro Saúl. Y vuelvo al punto inicial. Dios no quiere que tú te conviertas en esas personas que te rechazaron. Ese no es el propósito de Dios. Dios no está permitiendo esto para que tú te rebajes al nivel de aquellos inmaduros que levantaron piedras contra ti. No. Por eso Dios te está apartando, te está separando, para que tú no vayas a repetir lo mismo que tanto daño te hizo a ti, que tú lo repitas en otras personas. Número 5. Construye desde el llamado y no desde la aprobación. Si tú construyes para ser aceptado, vas a ser manipulable. Pero si tú construyes desde la identidad que tienes, vas a ser una persona estable. Porque David no regresó al palacio buscando aprobación. David, cuando regresa al palacio, ya era el tiempo en el que él reinara. Ya era el tiempo de David. Y cuando regresó, él ya no dependía del sistema, porque el desierto le dio una independencia emocional. ¿Será que estás en este momento con apego ansioso? ¿Te estás aferrando y por miedo a que te dejen, por miedo a perder las cosas, estás dejando que te humillen? ¿Que seas manipulable? ¿O será que estás actuando desde el apego evitativo y para que no te vayan a dejar, para que no te vayan a hacer daño, entonces estás aislándote, destruyendo a las personas, rechazando a las personas y escondiéndote? ¿Sabes? Ahí en el primer capítulo de Samuel, que quiero que lo vuelvas a leer, te invito a que lo hagas. David no perdió su esencia. David no respondió con odio. David no organizó una rebelión para irse contra el rey. David no manipuló las alianzas. ¿Y sabes por qué? Porque la identidad de David ya estaba definida por la unción, no por la aprobación del rey. El sistema puede rechazarte, pero no puede quitarte la unción que tú tienes. El trauma puede marcarte, pero el trauma no define tu destino si tú decides sanarlo. Si fuiste rechazado desde el vientre de tu madre, tu origen no determina tu destino. Si fuiste comparado toda la infancia, tú no eres competencia de nadie. Eres único, eres única, eres especial, eres excelente. Para Dios eres lo mejor. Aquel adolescente que fue excluido, tu diferencia es tu potencial. Aquel adulto que fue despedido, no te sacaron del propósito, te movieron de ecosistema, de entorno. Aquel líder que fue desplazado, si tu autoridad dependía del cargo, nunca fue una autoridad real. Si la gente te hacía caso porque tú tenías un título y después de que ya no tienes el título no te vuelven a escuchar, eso no es una autoridad real. Y aquella persona mayor de edad, adulto mayor, quiero decirte que tu valor no se caduca, tu valor no tiene vencimiento. Si te han hecho sentir eso, no permitas que eso se vuelva tu identidad. Déjame decirte, y hablo a los adultos mayores, los necesitamos. Necesitamos de la sabiduría del adulto mayor. Necesitamos de la experiencia de aquellos que ya han pasado muchos años y muchas décadas luchando y creando un carácter sólido. Los necesitamos como nación, los necesitamos como iglesia, los necesitamos como familia. Necesitamos escucharlos. Y hoy bendigo a los adultos mayores. Hoy bendigo a aquellos abuelos, abuelas, padres, madres
Los bendigo y declaro sobre la vida de estas personas salud. Como en algún momento está escrito en la palabra, yo creo que los años que vienen serán los mejores años para ustedes. Oro para que no vengan el desplazamiento y el rechazo en sus hogares. Pido para que el Señor permita que las familias vuelvan otra vez a traer a los ancianos a la casa, a la experiencia a los hogares, para que las iglesias vuelvan a contar con el consejo sabio de los ancianos y para que la sociedad le dé el valor que cada uno de estos abuelitos y abuelitas tienen para nuestras vidas. Amado hermano, hermana, amigo, amiga que estás conectado, el rechazo duele, sí. Y yo no te estoy hablando desde una posición donde quiero enseñarte o decir que yo estoy sobre ti, no. Somos iguales. Yo también he sido rechazado. Yo también he sido excluido. Y muchas veces he tenido que esconderme, como lo hizo David, porque no tengo una palabra para dar, porque no tengo un abrazo para dar, porque no tengo un consejo para dar, porque tengo el corazón dolido, porque me duele, tengo la herida. Puede que la herida esté muy reciente. Pero aunque duele el rechazo también revela. Revela si estás en el lugar equivocado. Revela cuáles relaciones tenías, amigos que no eran incondicionales, sino condicionables. Revela cuál identidad estaba mal construida. Dios no va a desperdiciar el rechazo. Dios lo va a transformar en entrenamiento. El desierto no es el lugar donde te descartaron ni te desecharon. El desierto es el lugar donde vas a definir quién eres. Si hoy te sientes desechado, estás siendo preparado. Este es el tiempo de tu preparación. Quiero invitarte a que oremos. Quiero invitarte a que en este momento todo esto lo bajemos a lo profundo de nuestro corazón. Y no sea solamente una palabra de motivación, no, sino que se convierta en un estandarte para que empieces a avanzar y no sigas en el mismo ciclo vicioso, estancado, quejándote y llorando. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es la que nos hace libres. Señor, hoy comprendo y entiendo que tú estás afinándome, puliéndome, que tú estás, Señor, en este momento, mi buen alfarero, tallándome para sacar la obra excelente que hay en mí. Y el martillo y el cincel duelen profundamente. El rechazo duele. Duele que haya sido rechazado en mi infancia, que mis padres me hayan rechazado, que mis amigos me hayan rechazado, que la sociedad me haya rechazado. Pero aunque mi padre y mi madre me dejaran, tú, Señor, no me rechazas. Nunca me has rechazado. Y hoy tomo, Señor, la posición del llamado y no la posición del exiliado. Hoy tomo la identidad que tú me das. Hoy tomo, Señor, el desierto no como el lugar del abandono, sino como el lugar de la preparación. Ayúdame, Señor, a no perder mi tiempo en el desierto, sino a que cada día, cada experiencia, cada momento y aún cada dolor sean para mi crecimiento. Ayúdame, Señor, a que al salir del desierto tenga una nueva forma de hablar, una forma de ver y una nueva forma de actuar ante las circunstancias. Yo te pido, Señor, que no me permitas ser como aquellos que me hicieron daño. Ayúdame, Señor,
a no replicar el daño que me han hecho y que me han causado. No quiero ser vengativo, ni tampoco quiero que se repita ese patrón en mi vida. Ayúdame, Señor, como dice tu palabra, a devolver el bien aun cuando el mal me lo estén echando encima. Que yo no sea de los que devuelven mal por mal. Que mi corazón, Señor, no se oscurezca ni sea negro para devolverle a las personas el mal que me dan. No, Señor. Sino por el contrario, la mejor forma en la que yo pueda vencer el mal sea dándoles bien, devolviéndoles bien. Señor, te doy gracias porque hoy me siento libre, porque hoy entiendo, Señor, que esta materia, que esta escuela, que este curso en el que estoy pasando en el desierto era necesario, Señor. Bendigo a aquellas personas que se levantaron en mi contra. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a aquellos que alguna vez me arrojaron piedras. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a aquellas personas que se pusieron en mi contra. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y hoy entiendo, Señor, que muchas de estas personas, muchos de estos eventos y muchas de estas situaciones están formando un carácter maduro en mí. Gracias te doy, Señor, porque hoy tomo la posición que tú me das con el llamado. Hoy tomo el lugar que tú me das con el llamado. En el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, Señor, oro por fortaleza para aquellos que sienten que sus fuerzas no dan más. Oro por fortaleza por aquellos que han pasado recientemente por el rechazo y que se han sentido desplazados, se han sentido exiliados o se han sentido abandonados. Tú eres quien nos da la fortaleza, Señor, y que este evento no se convierta en nuestra identidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Yo creo, Señor, que nuestra identidad no depende de un escenario. Nuestra autoridad no depende de un cargo. Y nuestra unción no depende de una plataforma. Si fuimos desplazados es porque tú estás moviendo estructuras. Si fuimos ignorados es porque tú estás construyendo profundidades. Si fuimos rechazados es porque estás formando el carácter y hoy renunciamos a esa necesidad de demostrar. Hoy renunciamos a ese impulso de limpiar nuestro nombre. Hoy renunciamos a esa presión de defender nuestra reputación. No. Tú, mi Señor, eres mi defensor. Sana, Señor, ese orgullo que se activó con el rechazo. Sana, Señor, esa inseguridad que salió a la superficie. Sana, Señor, ese miedo a no volver a ser tomado en cuenta. Yo no quiero volver al sistema de desesperación. Yo no quiero regresar a ese lugar al que tú cerraste la puerta. Te pido, Señor, que nos enseñes a amar en el proceso, que nos enseñes a abrazar el entrenamiento y que nos enseñes a permanecer, aun cuando nadie esté aplaudiendo, Señor. Si el rechazo nos aisló, conviértelo, Señor, en una intimidad contigo. Si el rechazo me empujó al desierto, conviértelo, Señor, en una escuela. Si el rechazo me dejó solo, conviértelo en un fortalecimiento interno. Y yo declaro, Señor, que no estamos desechados, estamos siendo refinados. Yo declaro, Señor, que no estamos fuera, estamos siendo posicionados en secreto. Y aun cuando a veces no entendemos, Señor, ¿por qué nos moviste de casa? ¿Por qué nos moviste de trabajo? ¿Por qué nos moviste de ciudad? Aun cuando a veces no lo entiendo. Yo sé, Señor, que el propósito que tú tenías era más grande que lo que yo creía. Rompe, Señor, toda mentira que dice que yo no sirvo. Rompe, Señor, toda voz interna que dice que fracasé. Rompe, Señor, toda comparación que me está robando la paz.
porque yo no soy menos por haber sido rechazado. No soy débil por haber llorado. No soy insuficiente porque alguien no supo ver el valor que yo tengo. Yo afirmo hoy mi identidad en ti, Señor. Soy hijo de Dios. Soy amado. Soy escogido. Yo te pido, Señor, que en esta hora formes estabilidad emocional. Que no dependamos de otras personas para sentirnos seguros, sino que nuestra seguridad sea de ti, Señor. Que no dependamos de invitaciones para sentirnos útiles, porque en tus manos, Señor, somos herramientas útiles en todo tiempo. Yo te pido, Señor, que en esta hora nos des mentalidad de gobierno, que nos des dominio interno, Señor, que fortalezcas nuestro carácter, que esta situación de rechazo nunca endurezca mi corazón, que este dolor nunca me haga volver una persona desconfiada, que esta herida no me haga cerrar puertas futuras, Señor. Y hoy perdonamos a quienes nos rechazaron. Hoy perdonamos a quienes nos ignoraron. Hoy perdonamos a quienes no supieron valorar lo que nosotros portábamos. Los soltamos, los liberamos y no vamos a seguir cargando con ese peso. Yo te pido, Señor, que en esta hora reemplaces todo resentimiento por sabiduría, que reemplaces toda frustración por una visión nueva, que reemplaces todo miedo por ser firmes. Y enséñanos, Señor, a esperar pacientemente sin esa ansiedad. Enséñanos, Señor, a crecer sin ese ruido. Enséñanos, Señor, a gobernar primeramente nuestra alma. Que aprendamos a depender de ti, Señor. Espíritu Santo, ministra en esta hora. Mira a esta mujer, Señor, que está pasando por un proceso. Siento en el Espíritu orar por una mujer que en este momento se siente sola y le ha preguntado a Dios muchas veces, ¿dónde estás? ¿Por qué permitiste que quedara sola? Pero este desierto no es para tu destrucción, mujer. Este desierto es para tu crecimiento y tu formación. El Señor era necesario que alejara a aquellos que te están haciendo daño, que como sanguijuelas te están chupando la sangre, para que tú empieces a cambiar tu ecosistema. Y creo fielmente que el Señor colocará personas idóneas del corazón de Dios, que ya no seguirán haciéndote daño, sino que se convertirán en tu equipo con el cual tú vas a crecer y vas a ver hacia atrás la diferencia de quién eres ahora en Cristo Jesús. Padre, oro por ese hombre que recientemente fue echado de su trabajo. Aquel que en este momento está pasando hojas de vida, que se siente desesperado porque tiene que llevar un sustento a su hogar. Yo te pido, Señor, primeramente, que abras las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobre y abunde en su vida. Que vengan recursos, Señor, del norte, del sur, del este, del oeste. Y que toda esa experiencia, Señor, y todo ese conocimiento, y todo ese bagaje que tú le has dado en su vida, ahora él ya no dependa de un empleo, sino él sea la fuente de empleo para muchas personas. Trae una unción nueva, Señor, una unción fresca, una unción renovada para ese emprendimiento, para esa idea de negocio, para ese sueño que nació en el corazón tuyo, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos por lo que hoy aprendemos. En tu bendito nombre hemos orado. Amén y amén.